El tintineo de mi tenedor contra el plato de cerámica fue el único sonido en la habitación durante 5 largos segundos. Pareció una eternidad. Mi hija Mia, con tan solo 10 años y unos ojos demasiado perspicaces para su edad, acababa de hacer la pregunta que yo, una mujer de 35 años, nunca me había atrevido a pronunciar en voz alta. ¿Por qué fingís que nos queréis? Su voz no era acusatoria, solo genuinamente curiosa, de la misma manera que un niño pregunta por qué el cielo es azul. La pregunta iba dirigida a mis padres, pero sus ojos, los 4, se clavaron en mí. El rostro de mi madre, una máscara cuidadosamente construida de afecto de abuela, se resquebrajó. La sonrisa jovial y forzada de mi padre se evaporó. Mi hermano, Mark, simplemente resopló una pequeña bocanada de desdén. Esto era culpa mía, todo era siempre culpa mía. Podía ver la acusación formándose en la mirada de mi madre. ¿Qué le has estado contando? Me arriesgué a mirar a mi marido, Alex. Él solo asintió lenta y deliberadamente. Su expresión indescifrable para ellos, pero clarísima para mí. Decía, allá vamos, no te eches atrás. Y en ese momento, al ver la confusión en el rostro de mi hija y la confirmación que amanecía en los ojos de mi marido, supe que la farsa de 30 años había terminado. Esto no era un arrebato infantil, era el final. Era la verdad, dicha con la honestidad brutal y simple que solo un niño posee, y estaba a punto de salvarnos. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Para entender cómo una niña de 10 años pudo desmantelar una familia con una sola pregunta, tienes que entender a la familia en sí. Mi familia no era una unidad de amor y apoyo, era una pequeña corporación disfuncional y yo era su activo más fiable y más explotado. Mi título oficial era hija y hermana, pero mi rol funcional era un complejo híbrido de directora financiera, jefa de control de daños y terapeuta de guardia. Este papel me fue asignado desde muy temprano. Recuerdo tener 8 años y mi hermano, Mark, que tenía 10, provocó accidentalmente un pequeño incendio en el jardín del vecino con una lupa. Mientras mis padres aplacaban simultáneamente al vecino enfadado y arrullaban sobre lo traumatizado que estaba el pobre Mark por todo el asunto, a mí me enviaron con un rastrillo y una bolsa de basura para limpiar el desastre carbonizado. Recibí una palmadita en la cabeza y me dijeron, «Gracias por ser la responsable, Lily. Siempre lo arreglas todo». El elogio me sentó bien entonces, un pequeño y cálido resplandor de importancia. No me di cuenta de que era el primer eslabón forjado de una cadena que se enroscaría alrededor de mi vida. Ese era el patrón. Mark, el niño de oro, crearía un desastre. Mis padres lo consentirían y lo excusarían, y yo, la solucionadora, sería desplegada para gestionar las consecuencias. Él era sensible y creativo, que en el léxico de nuestra familia eran sinónimos de irresponsable e informal. Yo era fuerte, inteligente, lo que significaba que se esperaba que cargara con sus cargas y las mías sin quejarme. Esta dinámica se consolidó a medida que crecimos, simplemente las apuestas se hicieron más altas. El trozo de césped quemado se convirtió en coches destrozados, clases suspendidas y trabajos perdidos, pero los roles siguieron siendo exactamente los mismos. Mark lo rompía, mis padres lo excusaban, y a mí me llamaban para pagarlo, ya fuera con mi tiempo, mi dinero o mi cordura. El resentimiento silencioso y latente comenzó a acumularse en mi adolescencia, un bajo zumbido de injusticia que me decían que era solo ser una adolescente malhumorada. Eran maestros del gaslighting, antes de que yo supiera que la palabra existía. Cualquier queja por mi parte era recibida con un coro de «No seas tan dramática, Lily», o el chantaje emocional definitivo. Pero somos familia. Esto es lo que hace la familia. Aprendí a tragarme mis sentimientos y a seguir limpiando los desastres. Era más fácil que luchar. Era como mantenía la paz. La paz, por supuesto, era una completa ilusión. Era el silencio tenso y frágil de una situación con rehenes, no la quietud cómoda de un hogar feliz. Mi vida era una serie de sacrificios hechos en el altar de la incompetencia de mi hermano, con mis padres actuando como los sumos sacerdotes del culto a Mark. El sacrificio más significativo llegó cuando tenía 19 años. Había trabajado incansablemente durante el instituto, ahorrando cada céntimo de mi trabajo a tiempo parcial para la entrada de un coche usado fiable que me llevara a mis clases en la universidad comunitaria.
Encontré el perfecto, un pequeño sedán azul que parecía el epítome de la libertad. Lo tuve durante 6 gloriosas semanas. Entonces, una noche, Mark necesitó tomarlo prestado. Iba a una fiesta, y su propio cacharro de coche no arrancaba. Dudé, con un nudo de pavor apretándose en mi estómago. Mi padre me dio una palmada en el hombro. «Oh, déjale que lo coja, Lily. Tendrá cuidado. Sé una buena hermana». Ser una buena hermana significó que me desperté con una llamada telefónica a las 3 de la madrugada de un Mark sollozante. Había estrellado mi coche contra un poste de teléfono. Él estaba bien, ni un rasguño, pero mi coche era siniestro total. Cuando empecé a llorar, mi madre me abrazó y dijo: «Oh, cariño, no te enfades. Lo importante es que tu hermano está a salvo». Estaba tan afectado. Ni siquiera fingieron estar enfadados con él. Mi dolor por mi libertad perdida fue reposicionado como egoísmo. Mi coche destrozado era un inconveniente. Su trauma era la verdadera tragedia. Nunca vi un céntimo de él o de ellos para reemplazarlo. Cogí el autobús durante 2 años. Este incidente fue el preludio del evento principal, el gran atraco al fondo universitario. Tenía una modesta cuenta de ahorros, una combinación de dinero de la graduación y fondos que mis abuelos habían dejado para mi educación. No era una fortuna, pero era suficiente para asegurar que podría terminar mi universidad de 4 años sin una deuda paralizante. La semana que se suponía que debía matricularme y pagar mi primera matrícula, mis padres me sentaron para una reunión familiar. Mark, entonces de 22 años, tenía una idea de negocio brillante e infalible. Iba a vender frisbees pintados a medida. Era, me aseguraron, el próximo gran éxito. Solo necesitaba un poco de capital inicial para empezar. Mi capital inicial, para ser precisos. «Es una inversión, Lily», bramó mi padre, sus ojos brillando con un orgullo fuera de lugar. «Cuando Mark sea millonario, te lo devolverá 10 veces», mi madre intervino, su voz suave y persuasiva. «Tú eres tan lista, puedes conseguir préstamos estudiantiles. Es fácil para ti. Mark necesita esta oportunidad. No te interpongas en el camino de tu hermano». No preguntaron, informaron. Interponerse en el camino de Mark era equivalente a traicionar a toda la familia. Tenía 19 años, todavía atrapada en su red de obligación emocional. Firmé el comprobante de retiro. El negocio de los frisbees personalizados quebró en 4 meses. Nunca volví a ver el dinero. Y pasé la siguiente década pagando los préstamos que eran tan fáciles de conseguir para mí. Conocer a Alex fue como salir de una habitación oscura y viciada para respirar aire fresco por primera vez. No me había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante 25 años. Nos conocimos en la universidad, que estaba pagando con mis préstamos fáciles. Él estudiaba ingeniería y tenía una calma y un sentido de la justicia fundamental que me parecían completamente ajenos. Su familia era normal. Tenían cenas en las que hablaban entre ellos, no se hablaban los unos a los otros. Celebraban los éxitos de los demás sin una pizca de celos o de llevar la cuenta. Se ayudaban por afecto genuino, no por obligación. Estar con ellos fue una revelación. Fue Alex quien primero le puso nombre a la ansiedad constante y de bajo grado con la que vivía. La primera vez que vino a casa de mis padres para la cena del domingo, estuvo callado en el camino de vuelta a casa. Finalmente dijo: «Tu familia es muy dura contigo». Inmediatamente salté en su defensa, un reflejo condicionado. «Oh, es que son así. No lo dicen con mala intención». Él solo me miró. «Sí, la tienen, Lily. Dicen cada palabra con intención». Él fue la primera persona que lo vio. Se dio cuenta de la forma en que mi madre elogiaba mi nuevo corte de pelo, y luego, en la siguiente frase, mencionaba cómo un estilo similar hacía que mi tía Carol pareciera un poco hinchada. Se percató de cómo mi padre preguntaba por mi trabajo, pero sus ojos se nublaban hasta que podía desviar la conversación hacia el último logro menor de Mark. Alex lo llamó la muerte por 1000 cortes de papel. Cada pequeña puya, cada cumplido ambiguo, cada comentario despectivo era una herida diminuta. Por sí solas, no eran nada, pero acumuladas a lo largo de una vida, me habían desangrado. Describió mi situación con una analogía que me golpeó como un golpe físico. «Eres como una rana en una olla de agua», dijo suavemente una noche. «Han subido el fuego tan lentamente, durante tanto tiempo, que ni siquiera te das cuenta de que te están hirviendo viva». La imagen era tan cruda, tan horriblemente precisa, que rompió años de mi negación cuidadosamente construida. Me estaban hirviendo viva, y mi propia familia estaba subiendo la llama.
diciéndome que el agua hirviendo era un baño cálido y amoroso. Alex no me dijo qué hacer. Simplemente me tomó la mano y validó mis sentimientos, ofreciéndome una perspectiva fuera de la burbuja tóxica en la que había crecido. Por primera vez, sentí que no estaba loca. El problema no era que yo fuera demasiado sensible o dramática. El problema era mi familia. Armados con esta nueva y aterradora claridad, Alex y yo empezamos a construir nuestra propia vida, una fortaleza de normalidad contra la disfunción. Nos graduamos, conseguimos buenos trabajos y con una disciplina nacida de mi profundo miedo a las deudas, ahorramos. Compramos una casa pequeña y perfecta en un barrio tranquilo a 2 pueblos de distancia de mis padres. La distancia física fue un comienzo, pero la distancia emocional era una frontera más difícil de conquistar. Luego tuvimos a Mia, y lo que estaba en juego con la toxicidad de mi familia se volvió aterradoramente alto. Miré a mi hija, tan llena de luz y confianza, y sentí un impulso primario de protegerla del veneno que se había filtrado en mis propios huesos. No podía permitir que se convirtiera en otro engranaje de la máquina familiar. No podía dejar que le enseñaran que el amor era condicional, que su valor estaba ligado a su utilidad. Empecé a intentar establecer límites. Al principio eran pequeños. No podemos ir a cenar este domingo, tenemos otros planes. No puedo hablar por teléfono ahora, estoy acostando a Mia. Cada no era tratado como un acto de alta traición. La resistencia fue inmensa, una marea de culpa y agresión pasiva. «Oh», decía mi madre, su voz goteando decepción, «es que os echamos mucho de menos. Pero claro, tu nueva vida es mucho más ajetreada». El subtexto siempre estaba claro. Tu nueva vida, con tu marido, te está alejando de nosotros, tu verdadera familia. Alex se convirtió en el villano designado. En su narrativa, él era el extraño manipulador que me estaba poniendo en su contra. No podían concebir que yo estuviera tomando mis propias decisiones. Tenía que ser su influencia. La verdadera prueba llegó en forma de las interminables emergencias que giraban en torno a Mark. Era un flujo constante de crisis financieras. Mark necesitaba dinero para la fianza de un nuevo apartamento porque lo habían desahuciado del último. Mark necesitaba unos cuantos miles de dólares para arreglar su coche después de otro pequeño golpe. Mark necesitaba un préstamo a corto plazo para cubrir algunas deudas de juego, enmarcadas como una mala racha. Las peticiones siempre se canalizaban a través de mis padres. Me llamaban, sus voces teñidas de un pánico fabricado. «Lily, gracias a Dios que te localizo. Mark está en un aprieto terrible». Lo presentaban como una situación de vida o muerte, una crisis que solo yo, la responsable, podía resolver. Durante un tiempo todavía cedí, arrojando dinero al agujero negro de la irresponsabilidad de Mark solo para que me dejaran en paz. Pero Alex empezó a plantarse, con firmeza. «No vamos a prendernos fuego para mantenerlos calientes, Lily», decía. «Nuestro dinero es para nuestro futuro, para el futuro de Mia. No es un fondo de emergencia para un hombre de 30 años que se niega a madurar». La primera vez que le transmití esto a mis padres, repitiendo la lógica de Alex como si fuera mía, el teléfono se quedó en silencio. Luego mi madre dijo, con una voz lo suficientemente fría como para congelar el agua: «Ya veo. Así que las opiniones de tu marido son más importantes que el bienestar de tu hermano. Es bueno saber dónde estamos». La guerra había comenzado. La paz que tan desesperadamente había intentado mantener se hizo añicos con ese único no, pero fue una demolición necesaria. Durante unos años, una tregua tensa se instaló sobre la familia. Mantuve mi distancia, armada con un nuevo arsenal de evasivas educadas, pero firmes que me enseñaron Alex y mi terapeuta. Veíamos a mi familia solo en las principales festividades, y en alguna cena de domingo ocasional y cuidadosamente gestionada. Las emergencias de Mark parecieron agotarse, o al menos, las peticiones ya no iban dirigidas a mí. Más tarde supe que mis padres habían estado vaciando sus propios ahorros de jubilación para mantenerlo a flote, un hecho que me ocultaron bajo una apariencia de estabilidad financiera. Me permití tener la esperanza de que las cosas habían cambiado, de que finalmente habían aceptado mis límites. Fue una esperanza tonta. La calma era simplemente la calma antes de la tormenta, la respiración profunda antes de la zambullida final y desesperada. La grande llegó un martes por la tarde. Mis padres solicitaron otra reunión familiar, una frase que provocó una oleada pavloviana de ansiedad en mi cuerpo. Querían venir a nuestra casa, lo cual era inusual. Querían que Alex estuviera allí, lo cual no tenía precedentes. Sabía que era el momento. Esta era la emboscada de la que Alex siempre me había advertido. Llegaron con regalos.
una botella de vino para nosotros, un juguete de aspecto caro para Mia. Era el clásico preámbulo de bombardeo de amor. Nos sentamos en mi sala de estar, la habitación que Alex y yo habíamos pintado juntos, en el sofá para el que habíamos ahorrado, y me sentí como una extraña en mi propia casa. Mi padre se aclaró la garganta, asumiendo su papel de patriarca del Consejo de Administración. Como sabéis, comenzó, vuestra madre y yo nos estamos haciendo mayores. Y nuestro mayor deseo es tener a la familia unida, construir un legado. Mi madre ya se estaba secando los ojos con un pañuelo. Mark se sentó a su lado, con aspecto malhumorado y ofendido, como si todo esto fuera una gran molestia para él. La propuesta era que Mark comprara una casa. No una casa de inicio, sino una monstruosidad masiva de 6 dormitorios en un suburbio acomodado, con piscina y un garaje para 3 coches. Era una casa para un director general, no para un hombre cuyo trabajo más reciente era repartir pizzas. Tenían un folleto brillante del agente inmobiliario. «Es perfecta», susurró mi madre. «Hay una habitación para nosotros, una habitación para vosotros cuando vengáis de visita, un patio enorme para que juegue Mia». Luego vino la petición. Mark, previsiblemente, no podía conseguir un préstamo, y le faltaba dinero para la entrada. Unos $80,000. Querían 2 cosas. Primero, querían que le regaláramos a Mark los 80,000 de nuestros ahorros. Segundo, y esta era la parte verdaderamente demencial, querían que Alex y yo cofirmáramos la hipoteca. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Querían atar nuestro futuro financiero, el futuro de Mia, al barco que se hunde de la vida de mi hermano. «Es una inversión fantástica para toda la familia», dijo mi padre, su voz resonando con falsa confianza. «Así es como se construye la riqueza generacional. Es lo que la familia hace por los demás, Lily. Se trata de ser un equipo». Mi madre se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. «Lily, siempre has sido la que nos ha mantenido a todos unidos. No nos falles ahora. No rompas esta familia». Era la prueba definitiva. No solo pedían dinero, pedían mi rendición completa y total. En ese momento, sentada en mi propio sofá, sentí que una extraña calma descendía sobre mí. La niebla de la obligación, de la culpa, de mantener la paz, finalmente se disipó para siempre. La pura audacia de su petición fue como un cubo de agua helada en la cara. No estaban pidiendo ayuda, estaban exigiendo un sacrificio. Estaban dispuestos a arriesgar el futuro de mi hija para financiar la vida de fantasía de mi hermano. Miré a Alex. Me estaba observando, con la mandíbula apretada, pero permaneció en silencio, dejándome tomar la iniciativa. Miré a mis padres, sus rostros una mezcla de esperanza desesperada y expectativa arrogante. Miré a mi hermano, que ni siquiera me miraba a los ojos, contemplando el folleto como si la casa ya fuera suya. Respiré hondo. «No», dije. La palabra fue suave, pero aterrizó en el centro de la habitación como una granada. Era una frase completa, sin explicaciones, sin disculpas. Solo «no». Mi padre parpadeó, como si no me hubiera oído bien. «¿Qué has dicho?» «La respuesta es no», repetí, mi voz más fuerte esta vez. «No os vamos a dar ningún dinero, y desde luego no vamos a confirmar un préstamo. No va a ocurrir». El silencio que siguió fue pesado y hostil. El rostro de mi madre se arrugó, y comenzaron las lágrimas teatrales. «Lily, ¿cómo puedes ser tan fría? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Todo lo que habían hecho por mí?» La frase era tan absurda que era casi divertida. ¿Qué habían hecho por mí, además de enseñarme a tolerar el maltrato? «Esto no se trata de ser fría, mamá», dije, mi voz firme. «Se trata de ser responsable de mi propia familia, de Alex y de Mia. Tenemos nuestros propios objetivos financieros. Tenemos que pensar en el fondo universitario de Mia, uno de verdad, esta vez». La indirecta dio en el blanco. La cara de mi padre se enrojeció de ira. «Eso es un golpe bajo», farfulló. «Estábamos intentando ayudar a tu hermano. Estás tergiversando las cosas». Mark finalmente habló, su voz goteando veneno. «Lo sabía», se burló, arrojando el folleto sobre la mesa de café. «Os dije que no lo haría. Desde que se casó con él», sacudió la cabeza hacia Alex. «Se ha vuelto egoísta. Demasiado buena para nosotros». El desvío de la culpa había comenzado, justo a tiempo. Yo era egoísta, Alex era la mala influencia, ellos eran las víctimas. «Esto no tiene nada que ver con Alex», dije, mi mirada fija en mis padres. «Esta es mi decisión.
Nos estáis pidiendo que asumamos un riesgo financiero increíble por algo que es completamente irresponsable. No lo haré. Mi padre se levantó, su máscara de patriarca campechano completamente desaparecida, reemplazada por pura furia. Estás destrozando a esta familia, Lily. Estás eligiendo deliberadamente destruir a esta familia. No, dije, levantándome para encontrar su mirada. No lo estoy haciendo. Simplemente me niego a financiarla más. La reunión había terminado. Salieron furiosos, mi madre llorando dramáticamente, mi padre irradiando ira y Mark arrastrándose detrás de ellos como un adolescente malhumorado. El golpe de gracia vino de mi madre, su voz temblando con un desconsuelo fabricado. Has cambiado, Lily. Ya ni siquiera sé quién eres. Cuando la puerta se cerró de golpe, miré a Alex. Me rodeó con sus brazos. Yo sé quién eres, dijo en mi pelo. Eres la mujer que amo. Y acabas de salvar a nuestra familia. Tenía razón, no había destruido una familia. Acababa de definir la mía. Éramos yo, Alex y Mia, nosotros tres, y ya no estábamos en venta. El silencio que siguió a su dramática salida fue, para mí, un profundo alivio. Era como si el incesante y agudo zumbido de un electrodoméstico defectuoso finalmente se hubiera apagado. Mis padres y Mark iniciaron un tratamiento de silencio a gran escala, una táctica que me había paralizado de culpa en el pasado. Esta vez se sintió como un regalo. No más cenas de domingo llenas de minas terrestres pasivo-agresivas. No más llamadas telefónicas que comenzaban con un alegre «hola» y terminaban con una petición de dinero. Mi teléfono no sonó durante 3 semanas. Fueron las 3 semanas más pacíficas de mi vida adulta. Me di cuenta con una claridad sorprendente de que su presencia en mi vida no era una fuente de alegría o consuelo, era una fuente de estrés constante y de bajo grado. Yo era la conductora designada de la familia en un derbi de demolición, perpetuamente preparada para el siguiente choque. Sin la amenaza constante del impacto, mis hombros se relajaron por primera vez en años. Alex notó el cambio en mí. «Estás sonriendo más», comentó una noche mientras lavábamos los platos. «Una sonrisa de verdad, no la que usas cuando estás al teléfono con tu madre». Tenía razón, la paz era real, no fabricada. Por supuesto, no podía durar. El tratamiento de silencio era un arma, y cuando se dieron cuenta de que no estaba funcionando, que yo estaba prosperando en el silencio, cambiaron de táctica. La siguiente fase fue el bombardeo de amor, y fue mucho más insidioso. Comenzó con un mensaje de texto de mi madre. «Pensando en ti y en mi hermosa nieta. Os echo mucho de menos». No había mención de la desastrosa reunión, ni una disculpa, solo una dosis empalagosamente dulce de afecto manipulador. Se lo mostré a Alex. «Es una trampa», dijo de inmediato. «Están tratando de atraerte de nuevo». Sabía que tenía razón, pero la vieja programación está muy arraigada. Una pequeña parte de mí, la parte que todavía anhelaba la aprobación de una madre, sintió una punzada de culpa. Respondí con un evasivo. «Espero que estéis bien». Esa fue toda la motivación que necesitó. Las llamadas comenzaron de nuevo. Mi madre llamaba, su voz goteando una calidez artificial, preguntando sobre el día de Mia en la escuela, elogiando una foto que había publicado en línea. Nunca mencionaba a Mark ni la casa. Estaba jugando a largo plazo. Luego vino la invitación. «Hemos sido todos tan tontos», dijo, su voz quebrándose con la cantidad justa de emoción. «La vida es demasiado corta para guardar rencores. ¿Por qué no venís tú, Alex y Mia a cenar el domingo? Aclaremos las cosas y volvamos a ser una familia». Dudé. «No lo sé, mamá». «Por favor, Lily», suplicó. «Por mí. Solo quiero ver a mi nieta. Haremos tu estofado favorito, el estofado». El arma definitiva en su arsenal, un símbolo de felices recuerdos de la infancia que invocaba cada vez que necesitaba manipularme. Alex fue inequívoco. «No lo hagas, Lily. Es una emboscada. Solo van a intentarlo de nuevo, pero esta vez intentarán acorralarte en su territorio». Sabía que tenía razón. Lo sabía en mis huesos, pero estaba cansada. Cansada del conflicto, cansada del distanciamiento. Una parte tonta y obstinada de mí quería creer que tal vez, solo tal vez, habían aprendido algo. Tal vez realmente solo querían seguir adelante. «Iremos», le dije a Alex. «Pero llevaremos nuestro propio coche, y en el momento en que empiecen con lo de la casa, nos vamos». «¿Trato hecho?». Él suspiró, sabiendo que no podía detenerme. «Trato hecho, pero mantente en guardia. Esto no es un tratado de paz, es una retirada estratégica por su parte».
Las semanas previas a la temida cena del domingo fueron una clase magistral de guerra psicológica. Mi familia, habiendo fracasado con la agresión abierta y el tratamiento de silencio, desplegó ahora una campaña de dulzura abrumadora y sofocante. Fue desorientador y profundamente inquietante. Pequeños regalos no solicitados comenzaron a llegar a nuestra puerta. Una caja de chocolates caros para mí, un nuevo videojuego para Alex, un vestido con volantes y poco práctico para Mia. Las tarjetas adjuntas llevaban todas el mismo mensaje empalagoso con la caligrafía enrevesada de mi madre. Simplemente porque os queremos. Mi madre llamaba cada 2 días, su voz un ronroneo almibarado, haciendo preguntas insulsas sobre nuestras vidas mientras evitaba estudiosamente cualquier tema de fondo. Todo era una actuación, una obra cuidadosamente escenificada, diseñada para adormecerme en una falsa sensación de seguridad. La parte más perturbadora de esta farsa fue su efecto en Mia. A los 10 años, ya no era una niña pequeña que pudiera distraerse fácilmente con un juguete nuevo y brillante. Era observadora, una pequeña esponja silenciosa que absorbía las corrientes emocionales de nuestro hogar. Me veía tensarme cada vez que sonaba el teléfono con el identificador de llamadas de mi madre. Veía la sonrisa forzada y tensa que yo ponía mientras escuchaba las empalagosas amabilidades de su abuela. Oía fragmentos de conversación entre Alex y yo. Una tarde, después de una llamada particularmente nauseabunda, colgué y me desahogué con Alex en la cocina, olvidando que los oídos pequeños siempre están escuchando. «Es todo tan falso», susurré, mi voz tensa por la frustración. En realidad no les importa cómo fue el entrenamiento de fútbol de Mia. Todo esto es solo el preludio para volver a pedir la casa. No nos quieren, Alex. Solo quieren lo que podemos hacer por ellos. Es todo. Fingido. Vi un parpadeo de movimiento en el pasillo y me di cuenta de que Mia estaba allí, con el rostro inexpresivo. Se escabulló antes de que pudiera decir nada, y tomé nota mental de ser más cuidadosa. Pero el daño estaba hecho. La palabra fingido había sido plantada. Mia comenzó a observar a mi familia con una nueva intensidad analítica. Cuando mi padre llamaba y bramaba, «¿Cómo está mi nieta favorita?», por el altavoz, Mia simplemente se quedaba mirando el teléfono, con la expresión en blanco. Cuando llegaba un regalo de ellos, decía «gracias» educadamente, pero luego dejaba el juguete a un lado, mostrando poco interés. Estaba viendo a través de la actuación. Estaba viendo lo mismo que yo, pero sin los 30 años de condicionamiento que me decían que lo ignorara, que sonriera, que siguiera el juego, que mantuviera la paz. Veía la máscara, y no entendía por qué todos fingíamos que era un rostro real. El día de la cena llegó, un domingo gris y nublado, que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Mientras subíamos al coche, Alex me apretó la mano. «Recuerda el plan, una mención de la casa, y nos vamos». Asentí, con el estómago revuelto. Lo sé. Lo que no sabía era que la detonación no vendría de ellos. Vendría de la niña silenciosa y observadora sentada en el asiento trasero, que finalmente había conectado todos los puntos. Entrar en la casa de mis padres fue como pisar un decorado. El aire estaba impregnado del aroma del estofado y de una alegría forzada. Mi madre corrió a abrazarnos, su abrazo demasiado apretado, su sonrisa demasiado amplia. Mi padre le dio una palmada en la espalda a Alex con una camaradería que no llegaba a sus ojos. Incluso Mark logró una sonrisa de labios apretados y un «hola» entre dientes. Todos estaban interpretando sus papeles a la perfección. Era la producción de La Familia Feliz, y nosotros éramos los invitados especiales a los que estaban desesperados por impresionar. Adularon a Mia, colmándola de un nivel de atención que era a la vez excesivo y transparentemente manipulador. «Mia, cariño, mira lo que la abuela te ha traído», arrulló mi madre, sacando un oso de peluche ridículamente grande. «Oh, eres la niña más bonita e inteligente del mundo», bramó mi padre. Todo era para mi beneficio, una demostración de la familia cariñosa y devota que eran. Me sentí como una jueza en un concurso, y ellos estaban haciendo todo lo posible por ganar. Nos sentamos a cenar. La mesa crujía bajo el peso de una comida diseñada para gritar «¡Os queremos!». La conversación era un campo de minas de cumplidos cuidadosamente formulados y pullas pasivo-agresivas disfrazadas de bromas. Mi padre levantó su copa para un brindis. «Por la familia», dijo, mirándome directamente. «Lo más importante del mundo, más fuerte que cualquier desacuerdo». Mi hermano intervino, y por tener el éxito suficiente para poder permitirse cosas bonitas, dijo con una sonrisa burlona, mirando a Alex.
Debe ser agradable. Ignoré el cebo. Alex simplemente tomó un sorbo lento de agua, su rostro una máscara de educada indiferencia. Intentaban provocarnos, arrastrarnos a una discusión que luego podrían presentar como culpa nuestra. No mordimos el anzuelo. Frustrados por nuestra negativa a participar, cambiaron su enfoque de nuevo a Mia, intentando usarla como palanca. «Sabes, Mia», dijo mi padre, cortando el asado. «Tu tío Mark estaba mirando una casa con un patio enorme. Cabría un pony. ¿No te gustaría tener un pony?» Mia solo se encogió de hombros, empujando un guisante por su plato. Mi madre probó otro ángulo. «¿Y tenía una piscina grande? Te encanta nadar. Podrías invitar a todos tus amigos a fiestas en la piscina. Sería un lugar para que toda la familia creara recuerdos». Estaban pintando un cuadro de una vida familiar perfecta, una vida que yo les estaba negando egoístamente a todos. La presión aumentaba, el subtexto se hacía cada vez más fuerte. Podía sentir mi mandíbula apretándose, mi instinto de huida, gritándome que cogiera a Mia y a Alex y corriera. Estaba a punto de inventarme un dolor de cabeza repentino cuando mi madre jugó su última carta. Extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mía. Su piel se sentía fría. «Oh, Lily», dijo, su voz temblando con una emoción practicada. «Dejemos atrás toda esa fealdad. Simplemente os queremos mucho a todos. Haríamos cualquier cosa por nuestra familia, y sabemos que vosotros sentís lo mismo». Y eso fue todo. Esa fue la frase, la gota final y fatal de hipocresía en una copa que ya rebosaba. Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta, una voz pequeña y clara cortó la tensión. Era Mia. Miró directamente a mi madre, con la cabeza inclinada. «Entonces, ¿por qué fingís que nos queréis?» «Ah». El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto y asombroso. Fue como si la pregunta de Mia hubiera succionado todo el aire de la habitación. La mano de mi madre se retiró de la mía como si se hubiera quemado. Su rostro, que había sido una máscara de emoción suave y suplicante, se endureció hasta convertirse en una quebradiza cáscara de indignación. El tenedor de mi padre, a medio camino de su boca, se congeló en el aire. Miró fijamente a Mia, su personaje de abuelo campechano, desvaneciéndose para revelar a un hombre completamente desconcertado. Mark, por su parte, se rió, un sonido corto, agudo y feo. «Vaya», dijo, negando con la cabeza. «Simplemente vaya». Y entonces, como si fuera una señal, todos sus ojos se volvieron hacia mí. El veredicto fue instantáneo y unánime. Yo era culpable. «¿Qué le has estado contando?», siseó mi madre, su voz baja y peligrosa. La abuela dolida había desaparecido, reemplazada por una fría fiscal. «Esto es culpa tuya, Lily. Lo sabía. Has estado envenenando a tu propia hija contra su familia. ¿Cómo has podido?». Mi padre encontró su voz, añadiendo más leña al fuego. «Utilizar a una niña así, Lily, es enfermizo. Llenarle la cabeza con estas ideas horribles. Tiene 10 años. ¿Qué te pasa?». Ni siquiera consideraron la posibilidad de que Mia hubiera llegado a esta conclusión por sí misma. En su mundo, nada sucedía a menos que fuera parte de un juego de poder más grande. Mia no era una persona con sus propios pensamientos. Era un peón que yo estaba usando en su contra. Miré a mi hija, cuyo rostro ahora estaba nublado por la confusión y el miedo ante su airada reacción. Miré a Alex, que me dirigió esa misma mirada firme y de apoyo. «No te eches atrás». Algo dentro de mí, una presa de 30 años de ira reprimida e injusticias tragadas, finalmente se rompió. Pero no grité, no lloré. La rabia que me llenó era fría, clara y afilada. Coloqué mi servilleta cuidadosamente sobre la mesa, junto a mi plato. «No se equivoca», dije, mi voz inquietantemente tranquila. Todos los ojos estaban puestos en mí. «Habéis oído su pregunta. Creo que deberíais responderla». «Esa es una acusación ridícula», bramó mi padre. Os queremos a todos, os lo hemos dado todo». «No», dije, mi voz cortando su fanfarronería. «No lo habéis hecho, no nos queréis la idea de nosotros. Me queréis como vuestro respaldo financiero y vuestra conserje emocional. Queréis a Alex como un potencial cofirmante. Queréis a Mia como una herramienta para manipularme. No tenéis ni idea de quiénes somos en realidad». La verdad, dicha sin rodeos y sin acaloramiento, fue más impactante para ellos de lo que cualquier pelea a gritos podría haber sido. Quedaron atónitos en silencio, sus guiones preparados completamente inútiles. Mantuve mi mirada fija en mi madre, la arquitecta de la particular marca de amor tóxico de nuestra familia.
¿Cuándo fue la última vez que me hiciste una pregunta sobre mi vida y realmente escuchaste la respuesta? Pregunté, mi voz todavía suave, todavía peligrosamente tranquila. ¿Una pregunta que no fuera el preludio para pedir algo? Pregunta si estoy ocupada, pero solo para ver si tengo tiempo de hacer un recado para Mark. Preguntas cómo va mi trabajo, pero solo para calibrar si he conseguido un aumento que luego podáis destinar a una de sus deudas. No me has preguntado si soy feliz en 15 años. Me volví hacia mi padre. ¿Y tú? Hablas de legado y familia, pero lo que quieres decir es activos y apariencias. Toda esta actuación, señalé la mesa con la elaborada comida, no trata de amor. Es un almuerzo de negocios en el que intentáis cerrar un trato muy malo. La única diferencia es que esperáis que estemos agradecidos por la propuesta. Mark se burló. ¡Oh! Aquí vamos. Santa Lily, la mártir. No, Mark, dije, volviéndome hacia él por primera vez. Su mueca de desprecio vaciló ligeramente bajo mi mirada directa. No una mártir, una banquera. Eso es todo lo que he sido para ti. El cajero automático de la familia. Desde el momento en que destrozaste mi primer coche y me hicieron sentir egoísta por llorar por ello, hasta la vez que todos invertisteis mi fondo universitario en vuestro negocio de frisbees, hasta ahora, esta ridícula e insultante exigencia de que arruinemos nuestro futuro financiero para comprarte una mansión que no te has ganado y no puedes permitirte. Nunca se ha tratado de la familia. Siempre ha sido una transacción. Y voy a cerrar mi cuenta. Podía sentir en mi espalda una presión pequeña y firme. Eché mi silla hacia atrás y me levanté. Mia hizo una pregunta sencilla, dije, mi voz resonando en el silencio atónito. Y se merece una respuesta honesta. Fingís que nos queréis porque nos necesitáis. Vuestro amor es una herramienta que usáis para conseguir lo que queréis. Pero Mia, Alex y yo no somos herramientas. Somos una familia, nuestra familia. Y nos vamos. El rostro de mi madre era un amasijo de rabia e incredulidad. No puedes simplemente irte, chilló, la máscara cuidadosamente controlada rompiéndose por completo. Somos tu familia. Fuisteis mi familia de origen, la corregí suavemente. Mi familia de elección me está esperando en el coche. Me volví hacia mi hija, que me miraba con ojos grandes e inciertos. Le di una pequeña sonrisa tranquilizadora. Vamos, cariño, vámonos a casa. Alex se puso de pie conmigo, un muro silencioso y sólido de apoyo a mi lado. Tomó la mano de Mia, y salimos de ese comedor, dejando a mis padres y a mi hermano sentados entre las ruinas de su festín perfectamente preparado. Mi madre gritaba mi nombre, una sarta de acusaciones e insultos. Mi padre estaba pálido y en silencio, una estatua de furia impotente. Mark solo miraba su plato. Cuando la puerta principal se cerró detrás de nosotros, cortando la diatriba de mi madre, el único sonido fue el clic del pestillo. Fue el sonido más satisfactorio que jamás había oído. El viaje en coche a casa fue silencioso. No el silencio tenso y pesado de la mesa, sino un silencio suave, de procesamiento. Mia estaba abrochada en el asiento trasero, agarrando el llamativo oso de peluche que mi madre le había regalado, su pequeño rostro pensativo bajo el resplandor de las farolas que pasaban. Alex conducía, con las manos firmes en el volante, dándome el espacio que sabía que necesitaba. Miré por la ventanilla del copiloto, las casas de los suburbios se difuminaban en una mancha larga e indistinta. Me sentía extrañamente vacía, como si acabara de someterme a una cirugía dolorosa pero necesaria. La parte enferma de mí, la parte que anhelaba su aprobación, que se encogía ante su disgusto, había sido extirpada. La herida estaba en carne viva, pero el alivio era inmenso. Estaba esperando que la culpa apareciera. Durante toda mi vida, cualquier acción que priorizara mis propias necesidades sobre los deseos de mi familia era seguida por una aplastante ola de culpa, un sentimiento cuidadosamente cultivado y reforzado por ellos desde la infancia. La esperé, preparándome para el familiar y repugnante vuelco en el estómago. Pero nunca llegó. En su lugar, había una profunda e inquebrantable sensación de haber hecho lo correcto. A mitad de camino a casa, la vocecita de Mia se oyó desde el asiento trasero. «¿Mami? ¿La abuela y el abuelo están enfadados conmigo?» Me di la vuelta, con el corazón dolido por ella. «Oh, no, cariño, contigo no. Nunca contigo. Están confundidos y un poco enfadados conmigo. Pero no pasa nada. Puedo manejarlo». «Tú no estabas fingiendo», dijo, más una afirmación que una pregunta. «Cuando dijiste que me querías a mí y a papá, eso es de verdad». «Sí, mi niña», dije,
con la voz embargada por la emoción. Eso es muy, muy real. Es lo más real del mundo. Alex se estiró y me apretó la mano. Cuando llegamos a casa, lo primero que hice fue preparar chocolate caliente, como solía hacerlo mi propia abuela, la madre de mi padre, una mujer de fuerza tranquila y amor incondicional que había fallecido cuando yo era adolescente. Mientras nos sentábamos en el sofá, envueltos en mantas, Mia finalmente dejó el oso de peluche gigante en el suelo. «Tiene los ojos tristes», dijo, como si estuviera fingiendo ser feliz. De la boca de los niños, nos quedamos despiertos hasta tarde, solo nosotros tres, hablando y viendo una película tonta. Se sintió como la primera noche en nuestra propia casa. La fortaleza que habíamos construido estaba finalmente segura, el puente levadizo subido para siempre. Las llamadas telefónicas esperadas no llegaron esa noche. Ni diatribas furiosas de mi padre, ni súplicas llorosas y manipuladoras de mi madre. Solo silencio. Era un tipo de silencio diferente esta vez. No la calma temporal de un alto el fuego, sino la paz profunda y permanente de una guerra finalmente terminada. Sabía que habría consecuencias. Sabía que intentarían reunir a otros miembros de la familia a su causa para pintarme como la villana de esta historia, pero por primera vez no me importó. Había elegido a mi familia, había elegido mi paz, había elegido el bienestar de mi hija por encima de su pozo sin fondo de necesidad. Mientras me quedaba dormida esa noche, acurrucada junto a Alex, sentí una sensación de calma que no había experimentado desde que era niña, antes de aprender que el amor podía tener un precio. Los días siguientes fueron un ejercicio de gestión de las consecuencias anticipadas. Mi teléfono comenzó a iluminarse, pero no con llamadas de mis padres o de Mark. La primera andanada vino de la hermana de mi madre, mi tía Carol. Era la leal lugarteniente de mi madre, una mujer que siempre había visto mi independencia con recelo. Su mensaje de texto era una obra maestra de la agresión pasiva. «Tu madre está absolutamente desolada, Lily. Nunca la he visto tan mal. Espero que estés contenta con lo que has hecho». Me quedé mirando el mensaje, sintiendo un destello de la vieja culpa condicionada. Luego respiré hondo, recordé la expresión del rostro de Mia en aquella mesa y escribí una respuesta simple y neutral. «Siento oír que está mal. Fue una noche difícil para todos nosotros». No me defendí, no di explicaciones, no entré al trapo. Era una táctica que mi terapeuta llamaba roca gris, hacerme tan aburrida y poco receptiva como una roca gris. No le daba nada a lo que agarrarse, nada con lo que discutir. Lo intentó de nuevo. «¿Difícil? Lily, la atacaste en su propia casa, delante de tu hija. Le debes una disculpa». Le mostré el teléfono a Alex. Leyó los mensajes y simplemente negó con la cabeza. «Ni siquiera respondas a ese», dijo. «No le debes una explicación. No les debes nada a ninguno de ellos». Tenía razón. Dejé el teléfono y no respondí. Unas horas más tarde, recibí una llamada de un primo por parte de mi padre. Era un buen tipo, pero solo había oído una versión de la historia. «Hola, Lily», empezó, con voz vacilante. «Yo hablé con tu padre. Él no está muy bien. Dijo que tuvisteis una gran pelea». Decidí ser directa, pero breve. La tuvimos. Había algunos problemas de larga data que finalmente salieron a la luz. Es complicado. ¿Dijo que te enfadaste con ellos por dinero? La conversación fue sobre límites, no solo sobre dinero, dije con calma. Y es un asunto familiar privado que no voy a discutir con nadie más. Pero te agradezco que llames para ver cómo estoy. ¿Cómo están tus hijos? Desvié la conversación a un terreno seguro y neutral. Al negarme a meterme en el barro y lanzar acusaciones, lo desarmé. La narrativa que intentaban construir, la de la hija histérica e ingrata que tuvo un ataque de nervios sin motivo, no se sostenía frente a mi tranquila negativa a participar en el drama. El mayor desafío fue proteger a Mia. Nos sentamos con ella y le explicamos las cosas en términos apropiados para su edad. A veces, le dije, los adultos tienen desacuerdos que son demasiado grandes para arreglarlos de inmediato. La abuela, el abuelo y el tío Mark están muy enfadados conmigo y necesitamos tomarnos un descanso de verlos por un tiempo. Esto no es culpa tuya, no hiciste nada malo. Fuiste valiente al hacer una pregunta honesta. Pareció aceptar esto. Su principal preocupación era si ella había causado el problema. Una vez que le aseguramos que no, se adaptó con la increíble resiliencia de una niña que se siente segura y amada. La verdadera prueba de mi determinación llegó una semana después. Me llegó un envío de flores a mi oficina. Era un arreglo masivo de aspecto fúnebre de lirios blancos. La tarjeta era de mi madre. Decía, «La vida es demasiado corta para esto».
Por favor, llámame. Te quiero. La antigua yo se habría echado a llorar y habría cogido el teléfono inmediatamente, desesperada por una reconciliación a cualquier precio. La nueva yo vio el gesto por lo que era. No una disculpa, sino una citación. Una exigencia bellamente empaquetada para mi regreso. Cogí la tarjeta, la rompí en 4 pedazos y la tiré a la basura. Luego le dije a la recepcionista que podía quedarse con las flores. No me comprarían con lirios ribeteados de culpa. Las semanas se convirtieron en un mes, y el silencio de mi núcleo familiar continuó. Los intentos de contactarme a través de su red de monos voladores, como los llamaba mi terapeuta, disminuyeron a medida que continuaba mi estrategia de negativa tranquila y aburrida. Mi vida se volvió benditamente simple. La ansiedad ambiental que había sido mi compañera constante durante décadas desapareció, reemplazada por un silencioso zumbido de satisfacción. Descubrí que tenía más energía, más paciencia con Mía, más ideas creativas en el trabajo. Era asombroso cuánto espacio mental había estado ocupando el drama de mi familia. Comencé un pequeño huerto en el patio trasero, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca había tenido cabeza. Mientras plantaba plántulas de tomate en la tierra, con las manos cubiertas de barro, sentí una profunda sensación de estar anclada, arraigada en mi propia vida por primera vez. Alex y yo redescubrimos una ligereza en nuestra relación que había sido lastrada por la constante necesidad de elaborar estrategias e informar después de cada interacción familiar tóxica. Podíamos tener una conversación sin que finalmente volviera a ¿qué crees que quiso decir tu madre con eso? Volvíamos a ser solo nosotros. Mía estaba prosperando. Sin el confuso tira y afloja del afecto condicional de sus abuelos y la tensión que creaba en nuestro hogar, parecía más relajada y segura de sí misma. Se reía más. Un sonido gutural y alegre que llenaba nuestra pequeña casa. Verla florecer fue toda la confirmación que necesitaba de que había tomado la decisión correcta. Fue durante este interludio pacífico que descubrí la verdad sobre la situación financiera de mis padres. Tuve un almuerzo con una antigua colega que recientemente había comenzado a trabajar en el mismo banco que usaban mis padres. Estábamos poniéndonos al día cuando mencionó, de pasada, que había gestionado una solicitud de préstamo reciente para ellos. Era uno grande, dijo, negando con la cabeza. Una segunda hipoteca sobre su casa. Me sentí muy mal por ellos, parecían muy estresados. Intenté mantener mi expresión neutral. Ah, sí, no lo sabía. ¿Todo bien? Supongo que su hijo necesitaba ayuda, continuó, ajena a la bomba que estaba soltando. Algo sobre una deuda de negocios. Básicamente, vaciaron todo el capital de su casa para sacarlo del apuro. Dijeron que era la tercera vez en 5 años. Tercera vez. 5 años. Las emergencias no habían parado. Simplemente habían dejado de pedirme dinero a mí porque mis padres se habían convertido en el nuevo cajero automático. El gran plan para que confirmáramos la mansión de Mark no era solo para darle un empujón. Era un acto de pura desesperación. Estaban sin fondos. Habían hipotecado su propio futuro por él, y ahora intentaban que nosotros hipotecáramos el nuestro. La revelación no fue sorprendente, pero fue esclarecedora. Despojó cualquier última y persistente pizca de duda que pudiera haber tenido. Sus súplicas de familia no eran sobre amor o unión. Era un intento frenético de encontrar un nuevo huésped para el parásito, que era la irresponsabilidad financiera de mi hermano. No intentaban construir un legado familiar. Intentaban evitar su propia ruina, y estaban perfectamente dispuestos a arrastrarnos con ellos. Esa noche le conté a Alex lo que había descubierto. Él solo asintió lentamente. Tiene todo el sentido, dijo. No te pedían que invirtieras en un sueño. Te pedían que pagaras una pesadilla. La ira que sentí fue fría y aguda. El egoísmo puro y abrumador de todo ello. Saber que sus propias finanzas estaban en ruinas y aún así intentar enredarnos, arriesgar la seguridad de nuestra hija para seguir consintiendo a su hijo vago, era imperdonable. Cualquier sentimentalismo que me quedara por mi familia de origen se evaporó en ese momento, dejando atrás solo la dura y limpia verdad. La vida continuó en su nueva y pacífica trayectoria. La primavera se convirtió en un verano cálido y luminoso. Mi huerto floreció. Mía terminó el año escolar con un boletín de notas brillante. Nos tomamos unas pequeñas y maravillosas vacaciones en una casa junto a un lago, solo nosotros 3. Fue una semana de natación, juegos de mesa y fogatas, sin llamadas telefónicas tensas ni dramas subyacentes. Parecía estar a toda una vida de distancia de las festividades tensas y obligatorias del pasado.
No tuve noticias directas de mis padres ni de Mark, y la red de parientes lejanos había enmudecido. Supuse que finalmente se habían rendido, aceptando la nueva realidad. Entonces, un sábado por la mañana de julio, sonó el timbre de mi puerta. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y se me encogió el estómago. Era Mark. Estaba solo, de pie en mi porche con aspecto incómodo y fuera de lugar. Llevaba un traje que le quedaba grande y sostenía un triste ramo de claveles de supermercado. Mi primer instinto fue ignorarlo, fingir que no estaba en casa. Pero Alex había salido a hacer la compra con Mia, y una parte de mí, la parte que había sido entrenada para arreglar las cosas, sintió una curiosidad morbosa. ¿Qué nuevo desastre lo había traído hasta aquí, en persona? Abrí la puerta a una rendija, dejando puesta la cadena de seguridad. «Mark», dije, con voz plana. «¿Qué quieres?» Parecía nervioso, sosteniendo las flores como un escudo. «¿Puedo entrar?» «Yo. Necesito hablar contigo. Podemos hablar aquí mismo», dije, sin moverme. Suspiró, una ráfaga de aire frustrado. «Mira, Lily, estoy aquí para disculparme». «Vale. Me han enviado mamá y papá. Creen que si me disculpo, tú, ya sabes, volverás». La disculpa ni siquiera era idea suya. Era una estrategia, un movimiento en el tablero de ajedrez familiar, dictado por nuestros padres. La pura falta de autoconciencia era asombrosa. «¿Una disculpa por qué específicamente, Mark?», pregunté, mi voz peligrosamente suave. «¿Por lo de la casa? ¿Por el fondo universitario? ¿Por el coche? ¿Por los últimos 30 años de esperar que yo limpiara tus desastres? Vas a tener que ser más específico». Se sonrojó. Un rojo moteado le subió por el cuello. «Por lo de la casa, ¿vale? Me pasé de la raya. Estábamos todos estresados. No debería haber presionado tanto». «Tienes razón», dije. «No deberías haberlo hecho». Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Claramente esperaba que aceptara esta patética disculpa ordenada por los padres y lo invitara a pasar. No lo hice. «¿Eso es todo?», pregunté. «Bueno, no», dijo, cambiando de peso. «Hay otra cosa. La razón por la que mamá y papá están tan interesados en arreglar las cosas. Estoy en problemas, Lily. Problemas de verdad esta vez». Por supuesto que lo estaba. La disculpa era solo el aperitivo. El plato principal era otra petición de rescate. «¿Qué tipo de problemas?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Financieros», murmuró, mirando sus zapatos. «Joe, después de que dijerais que no a lo de la casa, intenté conseguir el dinero de otra manera. Me involucré con unos prestamistas no tradicionales, y ahora les debo mucho dinero, muchísimo, y no son muy amables al respecto». Era exactamente lo que Alex y yo habíamos predicho. Incapaz de aceptar un no por respuesta, había redoblado su irresponsabilidad y se había metido de lleno en un tanque de tiburones. Y ahora, una vez más, la familia esperaba que yo me lanzara a salvarlo. La desesperación emanaba de él a oleadas. Este no era el hermano arrogante y burlón de la cena. Este era un hombre asustado, un hombre que finalmente se había quedado sin el dinero de los demás. Miré a mi hermano a través de la rendija de la puerta, la cadena de seguridad una representación física del límite que tanto me había costado erigir. Parecía patético, su traje mal ajustado, y sus flores marchitas un triste disfraz para un niño hombre que finalmente se había enfrentado a una consecuencia de la que no podía salir con encanto o intimidación. Sentí una breve y fugaz punzada de algo que podría haber sido lástima, pero fue rápidamente extinguida por una fría ola de ira. Este era el desastre que ellos habían creado. Este era el resultado predecible e inevitable de décadas de consentimiento y cero responsabilidad. «A ver si lo entiendo», dije, mi voz desprovista de toda emoción. «No estás aquí para disculparte porque realmente lo sientas. Estás aquí porque estás endeudado con usureros y necesitas que te saque del apuro. Otra vez. Esto es solo otra transacción». «No, no es así», tartamudeó. Su desesperación le hacía sudar. «Lo siento, pero sí, también estoy en problemas. Mamá y papá ya no pueden ayudar. Sacaron una segunda hipoteca por mi último error. Están sin Blanca. Eres la única». Su voz se apagó. Ahí estaba, la verdad sin adornos. La confesión final y fea. Habían agotado sus propios recursos para sostener su vida fallida. Y ahora me lo enviaban a mí, la prestamista de último recurso. Mis padres no lo habían enviado a disculparse por amor o por un deseo de reconciliación. Lo habían enviado porque estaban aterrorizados. Estaban en el fondo del pozo, y lo habían enviado con un cubo para ver si el mío todavía tenía agua.
La respuesta es no, Mark, dije. Las palabras fueron planas, finales. No había lugar para la negociación en mi tono. No te daré ni un céntimo, no confirmaré nada, no me involucraré. Este es tu desastre. Tú, mamá y papá lo creasteis. Podéis averiguar cómo limpiarlo. Parecía genuinamente sorprendido, como si no pudiera comprender un mundo en el que yo no me abalanzara a salvar el día. Lily, no lo entiendes. Esta gente es seria. Tengo miedo. Entonces deberías haber pensado en eso antes de coger su dinero, dije, mi voz como el hielo. Durante toda tu vida te han protegido de las consecuencias de tus acciones. Mamá y papá y yo. Estuve equivocada al hacerlo. No te ayudó, te lició. Te enseñó que nunca tendrías que enfrentar las consecuencias. Bueno, la banda está aquí, Mark. Es hora de pagar al violinista. Su rostro se endureció, el miedo reemplazado por la familiar y hosca ira. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a dejar que me arruinen? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Vaya hermana que eres. Soy la hermana que finalmente se quiere a sí misma y a su verdadera familia lo suficiente como para dejar de prendernos fuego a todos para mantenerte caliente, repliqué. Tus problemas ya no son mis problemas. Adiós, Mark. Cerré la puerta en su cara atónita antes de que pudiera decir otra palabra. Apoyé la frente en la madera fría, con el corazón martillando en mi pecho. No me sentí culpable. No me sentí triste, me sentí liberada. La cadena todavía estaba en la puerta, pero sentí como si una cadena mucho más grande y pesada, una que había estado alrededor de mi cuello durante 30 años, acabara de romperse. Unos momentos después, oí sus pasos alejarse por el sendero, seguidos por el sonido de una puerta de coche cerrándose de golpe y un motor rugiendo a la vida. Se había ido. La crisis había llegado a mi puerta. Y por primera vez en mi vida me había negado a dejarla entrar. Los días que siguieron a la súplica desesperada de Mark estuvieron llenos de un nuevo tipo de silencio. No era el silencio pacífico del periodo inicial sin contacto, era la calma inquietante en el ojo de un huracán. Sabía que la tormenta rugía en otra parte, pero mi pequeña isla fortificada estaba, por el momento, intacta. Le conté a Alex lo que había pasado, y se sintió orgulloso pero preocupado. Se volverán más desesperados, advirtió. Prepárate para que intensifiquen las cosas. Tenía razón. La intensificación llegó en forma de mi madre. Me tendió una emboscada. Estaba saliendo del supermercado unos días después, empujando un carrito lleno de comida para una cena familiar normal y feliz, cuando un coche frenó en seco a mi lado en el aparcamiento. Mi madre saltó, con el rostro pálido y surcado de lágrimas. «Lily, tienes que hablar conmigo», gritó, su voz lo suficientemente estridente como para hacer girar cabezas. Me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi piel como garras. «Van a matar a tu hermano, ¿me oyes? Esa gente le va a hacer daño, y será tu culpa». Intenté apartar mi brazo, con el corazón latiendo con una mezcla de sorpresa e ira. «Mamá, tienes que calmarte. No puedes abordarme en un aparcamiento. Te abordaré donde sea necesario», chilló, su actuación atrayendo cada vez más atención. Unos cuantos compradores aminoraron la marcha, su curiosidad despertada por el drama que se desarrollaba. «Tú tienes el dinero, lo sabemos. Tu padre y yo no tenemos nada. Se lo dimos todo a él, a tu hermano. Y tú, con tu casa grande y tu marido elegante, simplemente nos das la espalda». La humillación pública era una táctica nueva y desesperada. Intentaba usar como arma mi sentido del decoro social, avergonzarme para que me sometiera. Fue un movimiento vil y calculado, y le salió el tiro por la culata de forma espectacular. Todo lo que hizo fue incinerar cualquier último vestigio de simpatía que pudiera haber tenido por ella. Me zafé de su agarre, mi voz bajando a un susurro bajo y furioso. «Nunca hagas esto otra vez», dije, enunciando cada palabra. «No me tenderás emboscadas, no me gritarás en público. Y no me culparás por las consecuencias de las décadas de terribles decisiones tuyas, de papá y de Mark. Vosotros sois los que arruinasteis vuestras finanzas por él. Vosotros sois los que le enseñasteis que nunca se le pediría cuentas. Este es el mundo que construisteis para él. Yo he terminado de vivir en él». Le di la espalda, empujé mi carrito hacia mi coche y no miré atrás. Podía oírla gritar detrás de mí, un torrente de abusos y culpas, llamándome monstruo, serpiente de corazón frío, hija ingrata. Me metí en mi coche, cerré las puertas y respiré hondo varias veces, con temblores. Me temblaban las manos, pero mi resolución era como el acero. Esa fue la última vez que vi a mi madre en persona.
El colapso público e histérico fue el estertor de su influencia sobre mí. Había mostrado su verdadera cara de la manera más espectacular posible, y todo lo que hizo fue demostrar que mi decisión de sacarla de mi vida no solo era correcta, sino necesaria para mi supervivencia. Las consecuencias del incidente en el aparcamiento fueron, sorprendentemente, inexistentes. Creo que el espectáculo público de mi madre fue tan extremo que avergonzó incluso a mi padre. Las llamadas telefónicas cesaron. Los mensajes de texto cesaron. Los monos voladores fueron retirados. Fue como si hubieran disparado su último y más grande cañón, y al fallar el blanco, no tuvieran más remedio que retirarse. El silencio que descendió esta vez se sintió definitivo. Era el silencio de una puerta que se cierra con llave y se tira la llave. Las semanas se convirtieron en meses. El verano se desvaneció en otoño. Mía empezó 5º grado. Recogí los últimos tomates de mi huerto. La vida siguió adelante, sin trabas. El espacio que el drama de mi familia había ocupado en mi cerebro ahora estaba lleno de reuniones de la Asociación de Padres y Maestros, horarios de entrenamiento de fútbol y la planificación de nuestro propio futuro. Abrimos una cuenta de ahorros dedicada a la universidad para Mía, un plan 529, y ver cómo entraba el primer depósito se sintió como una victoria monumental. Era un símbolo tangible de romper el ciclo. Este dinero sería para su educación y nada más. No habría emergencias familiares que descarrilaran su futuro. Un fresco sábado de octubre, Alex y yo estábamos limpiando nuestro garaje cuando encontró una caja de viejos álbumes de fotos. Nos sentamos en el suelo polvoriento, hojeando las páginas. Allí estaba yo a los 8 años, radiante después de ganar un concurso de ortografía. En la siguiente foto, Mark sostenía el trofeo, fingiendo que era suyo, y mis padres se reían. Allí estaba yo en mi graduación del instituto, con mi medalla de mejor estudiante prendida en mi toga. La foto estaba tomada desde lejos, porque mi madre estaba ocupada arreglando el smoking roto de Mark. Página tras página, era la misma historia. Mis logros eran notas a pie de página en la gran y caótica saga de mi hermano. Siempre estuvo ahí, ¿verdad?, murmuré, trazando la película de plástico sobre una foto de mi sedán azul destrozado. Simplemente no quería verlo. «¿Viste lo que necesitabas ver para sobrevivir?», dijo Alex suavemente, rodeándome con su brazo. «Pero ya no solo sobrevives, Lily, estás viviendo». Tenía razón. Mirar esas fotos ya no me llenaba de tristeza o ira. Se sentía como ver una película sobre la vida de otra persona. La carga emocional había desaparecido. La historia de lo que le pasó a mi familia de origen me llegó por partes, a través de chismes de parientes lejanos que todavía sentían un ápice de lealtad hacia mí. Los prestamistas no tradicionales de Mark, como él los había llamado, no habían estado bromeando. Incumplió su deuda y vinieron a cobrar. No físicamente, como mi madre había temido tan dramáticamente, sino legal y despiadadamente. Pusieron un embargo sobre la casa de mis padres, el único activo de valor que quedaba. Para evitar la ejecución hipotecaria y la ruina total, mis padres se vieron obligados a vender la casa en la que crecí, la casa que habían sacrificado por Mark, y usar las ganancias para pagar sus asombrosas deudas. Tuvieron que mudarse a un apartamento pequeño y sombrío en un pueblo a 1 hora de distancia. El legado familiar del que mi padre había hablado con tanto orgullo había culminado en que lo perdieran todo para salvar al hijo que no les había dado nada a cambio. La ironía era tan espesa que podías ahogarte con ella. Habían destruido a su propia familia en un intento desesperado por controlar la mía. La noticia de que mis padres vendían su casa y se mudaban a un pequeño apartamento debería haber provocado algún tipo de respuesta emocional en mí. Quizás una pizca de lástima, una oleada de satisfacción vengativa o incluso una punzada de culpa residual. En cambio, no sentí nada. Era como leer una noticia sobre extraños en un país lejano. Sus vidas, sus elecciones, sus consecuencias, simplemente ya no tenían nada que ver conmigo. El lazo emocional se había roto tan completamente que su caída era solo información, no una tragedia que tocara mi mundo. Mi mundo estaba aquí, en esta casa, con Alex y Mía. Mi mundo era pacífico, era predecible, era seguro. La verdadera medida de mi sanación llegó en el 11º cumpleaños de Mía. Le hicimos una pequeña fiesta, solo con algunas de sus amigas más cercanas. No hubo gestos grandilocuentes y performativos, ni atención sofocante de abuelos tratando de demostrar algo. Fue solo una reunión simple y feliz con pizza, tarta y muchas risas. Mientras cortaba la tarta,
Mía vino y me rodeó la cintura con sus brazos, hundiendo la cara en mi costado. «Este es el mejor cumpleaños de todos», susurró. Mi corazón se hinchó. No era el mejor por los regalos o la fiesta. Era el mejor porque el ambiente era ligero y alegre, libre de las corrientes tóxicas de obligación y manipulación que habían definido cada reunión familiar de mi propia infancia. Ella era libre, y como ella era libre, yo era libre. Estábamos sentados en la sala de estar después de que sus amigas se fueran a casa, rodeados de papel de regalo y globos perdidos, cuando Mía me miró con esa misma mirada perspicaz que había tenido en la mesa de la cena un año antes. «Mamá», dijo, «¿alguna vez los echas de menos, a la abuela y al abuelo?» Consideré la pregunta honestamente por primera vez. ¿Los echaba de menos? ¿Echaba de menos a las personas que eran o la idea de lo que se suponía que debían ser? A veces echo de menos tener una mamá y un papá, respondí con sinceridad. Echo de menos la idea de tener abuelos para ti, pero las personas que eligieron ser, no, cariño, no los echo de menos. Mi vida es mucho mejor ahora. Nuestra vida es mejor. Ella asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. La mía también, dijo simplemente, antes de dirigir su atención a un nuevo juego de Lego. Fue en ese momento que sentí la última y definitiva sensación de reivindicación. No se trataba de que mis padres perdieran su casa o de que Mark enfrentara las consecuencias de sus acciones. Eso no fue una victoria. Fue solo un final triste y predecible para su historia. Mi reivindicación estaba en la simple declaración de mi hija. La mía también. No solo me había salvado a mí misma, la había salvado a ella. Había roto una cadena de trauma generacional y le había dado a mi hija un regalo que yo nunca tuve. Una infancia donde el amor no era una transacción, un arma o una farsa. Era simplemente un hecho, tan simple y esencial como el aire que respiraba. Han pasado 2 años desde aquella fatídica cena de domingo. 2 años de paz tranquila, sin incidentes y hermosa. Nunca más volvimos a saber de mis padres o de mi hermano. No tengo idea de dónde está Mark o qué está haciendo, y no siento ninguna curiosidad por averiguarlo. Mi tía y otros parientes de vez en cuando envían un mensaje de texto navideño cautelosamente redactado, que yo devuelvo cortésmente, pero los días de ser arrastrada a su drama han quedado muy atrás. Mi vida es mía, total y completamente. El zumbido constante y de bajo grado de ansiedad con el que viví durante tanto tiempo ha sido reemplazado por una sensación de profunda calma. Duermo mejor, río más, soy mejor madre, mejor esposa, mejor amiga. Soy, sencillamente, una mejor versión de mí misma ahora que ya no interpreto un papel en su caótica producción. A veces pienso en el núcleo de su disfunción, esa definición transaccional de familia. Veían a la familia como una jerarquía de necesidades, con las de Mark en la cima y las mías en la base. El amor era la moneda que usaban para hacer cumplir esa jerarquía. Al negarme a aceptar su moneda, invalidé todo su sistema. No solo me alejé de una familia, me alejé de una economía de la emoción defectuosa y corrupta. La bomba silenciosa, como la llamo ahora, fue la pregunta de Mía. Su simple y honesta pregunta expuso los cimientos podridos de toda la estructura, y todo se vino abajo. Siempre estaré agradecida por su valentía y su claridad. Vio que el emperador no llevaba ropa y no tuvo miedo de decirlo. Mi antigua vida parece un recuerdo lejano, una historia que leí sobre otra persona. La mujer que se retorcía para mantener una paz falsa, que financiaría su propia destrucción solo para ser llamada una buena hija, es una extraña para mí ahora. Ya no soy una solucionadora, una banquera o una mártir. Soy simplemente Lily, y eso es más que suficiente. La vida que Alex, Mía y yo hemos construido no es extravagante. Es una vida sencilla, arraigada en el afecto genuino, el respeto mutuo y el apoyo inquebrantable. Es el tipo de familia que ni siquiera sabía que era posible, y la protejo ferozmente. El mundo que mis padres crearon para sí mismos, un mundo construido sobre el consentimiento y el derecho, finalmente los consumió. Dicen que destruí a mi familia. Pero desde donde estoy, en mi hogar tranquilo y feliz, rodeada de amor real, creo que finalmente salvé a la mía. ¿Qué piensas? ¿Fui demasiado lejos o no fui lo suficientemente lejos?